amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. Espero que les guste mucho el video de hoy. Antes de comenzar, me quiero presentar. Mi nombre es Cintia Estefanía Cruznaje, soy licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Actualmente me desempeño como abogada postulante en materias de derecho civil, mercantil y familiar. El video de hoy va a tratar sobre la teoría general de los contratos. Vamos a explicar el concepto de contrato, el concepto de convenio, la clasificación jurídica de los contratos y la estructura de los contratos. Comencemos con el concepto de contrato. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades por medio del cual dos o más personas crean o transfieren derechos y obligaciones. El convenio es un acuerdo de voluntades por medio del cual se crean, se transfieren, se modifican y se extinguen derechos y obligaciones. La diferencia entre contrato y convenio es que el convenio, además de crear y de transferir derechos y obligaciones, también puede modificar y extinguir dichos derechos y obligaciones. Una vez que ya hablamos del concepto de contrato y del concepto de convenio, ahora vamos a hablar sobre la clasificación jurídica de los contratos. Es importante que sepamos que existen muchísimas clasificaciones, pero nosotros solamente vamos a hablar sobre algunas. Tenemos la clasificación de los unilaterales y los bilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos contratos en los cuales los derechos y las obligaciones recaen en una sola de las partes. Los contratos bilaterales son aquellos contratos en los que los derechos y las obligaciones recaen en ambas partes. También tenemos la clasificación de los onerosos y gratuitos. Los contratos onerosos son aquellos contratos en los que los gravámenes y las ganancias son para ambas partes. Y los gratuitos son aquellos contratos en los que dichos gravámenes y dichas ganancias solamente son para una sola de las partes. Tenemos también la clasificación de los formales y los consensuales. Este tipo de contratos, los contratos formales, son aquellos contratos en los que necesariamente tiene que constar por escrito el consentimiento de las partes, es decir, que esté firmado por ambas partes. El contrato consensual es aquel contrato en el que no es necesario que dicho consentimiento esté plasmado por escrito. Es decir, el consentimiento puede ser verbal, puede ser tácito o con lenguaje mímico. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la tienda a comprar una coca, entramos a la tienda, abrimos el refrigerador, sacamos una coca, vemos que la coca cuesta 10 pesos, en el mostrador ponemos 10 pesos, nos damos la vuelta y nos vamos. Sin decir nada, llevamos a cabo un contrato de compraventa. También tenemos los contratos reales y consensuales. El contrato real es aquel contrato en el que es necesario que se haga la entrega de la cosa para que se constituya dicho contrato. Y el contrato consensual es aquel contrato en el que no es necesario que se haga la entrega de la cosa para que se constituya este contrato. También tenemos los contratos conmutativos y de tracto sucesivo. Los contratos conmutativos son aquellos contratos en los que el cumplimiento se lleva a cabo con una sola acción, o sea, con un solo pago y con la entrega de la cosa en un mismo momento. En cambio a los de tracto sucesivo, son aquellos contratos en los que su cumplimiento se va dando a través del tiempo. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Es un contrato en el que su cumplimiento se va dando de acuerdo al tiempo en el que hayan decidido rentar un inmueble o un mueble y se van a realizar pagos mensuales durante X cantidad de tiempo. También tenemos los contratos principales o accesorios. Los contratos principales son aquellos que subsisten por sí mismos, no dependen de ningún otro tipo de contrato. A diferencia de ellos, los contratos accesorios son aquellos contratos que siguen la suerte del contrato principal, es decir, que necesita ver la existencia de un contrato principal para que un contrato accesorio
pueda surgir. También es llamado este tipo de contrato accesorio o de garantía, que de garantía puede ser la hipotecaria, la fiduciaria, la depositaria y la pignoraticia. Una vez que ya hablamos de la clasificación de los contratos, ahora les voy a dar unos poquitos ejemplos de los contratos que existen. Existe el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de permuta, contrato de donación, contrato de comodato, contrato de mandato, contrato de prestación de servicios, contrato de licencia, contrato de leasing, contrato de suministros. En fin, existen muchísimos tipos de contratos para diversas cosas que en muchas ocasiones nosotros no nos imaginamos. Una vez que ya hablamos un poquito de estos ejemplos, ahora vamos a hablar sobre la estructura de los contratos. La estructura consiste en nombre, encabezado, declaraciones, cláusulas y firma. El nombre de los contratos es, por ejemplo, contrato de arrendamiento. Existen nombres de contratos típicos y atípicos. Los contratos típicos son aquellos contratos en los que la denominación del contrato, por ejemplo, contrato de arrendamiento, si nosotros vamos al código y buscamos contrato de arrendamiento, vamos a encontrar que este tipo de contrato ya está regulado dentro de la ley. Pero en algunas ocasiones hay contratos que por nombre llevan contrato de destrato. En este tipo de situaciones, si nosotros vamos al código y buscamos contrato de destrato, nos vamos a dar cuenta que ese tipo de contrato no está dentro del código. Pero ¿qué pasa? Por el hecho de que es un tipo de un nombre que no está regulado en el código, entonces ese contrato no tiene validez, pues sí tiene validez. Por eso está la clasificación de los típicos y de los atípicos. Los atípicos son aquellos que su nombre no se encuentra dentro del código. Sin embargo, independientemente de que su nombre esté o no esté dentro del código, no significa que no tengan validez. Lo que tenemos que hacer es dar lectura al contrato y tratar de entender qué es lo que las partes quisieron celebrar dentro de ese contrato para saber a qué naturaleza jurídica pertenece ese tipo de contrato. Eso es con respecto al nombre de los contratos. Ahora viene el encabezado. El encabezado es en donde se pone el nombre de las partes en calidad de que están compareciendo en el contrato y qué denominación van a tener durante todo el contrato. Puede ser como vendedor, como comprador, como arrendador o como arrendatario. Eso es lo que va dentro del encabezado. Después tenemos lo que son las declaraciones. En las declaraciones van las generales de las partes, es decir, nombre, edad, nacionalidad, en algunos casos estado civil de las personas, si es que es necesario que se coloque este dato. El domicilio es sumamente importante que se coloque dentro del contrato, ya que si en algún momento existe el incumplimiento del contrato, es en ese domicilio donde nosotros podemos requerir el cumplimiento del mismo. También dentro de las declaraciones se puede colocar la identificación con la cual están compareciendo el tipo de identificación con el cual están compareciendo ante la celebración de dicho contrato. Una vez que ya explicamos un poquito de las declaraciones, ahora vamos a hablar de las cláusulas. Están las cláusulas esenciales. Esas cláusulas son aquellas cláusulas en las cuales se plasma la voluntad de las partes y el objeto del contrato. Están las cláusulas naturales, en las cuales está plasmada la clasificación jurídica del contrato. Es decir, si se está celebrando un contrato de compraventa, pues la clasificación jurídica es que se está llevando a cabo la transmisión de la propiedad de un bien mueble o inmueble. También tenemos, por ejemplo, que si es un contrato de arrendamiento, es la transmisión de la posesión de un bien mueble o inmueble. También tenemos las cláusulas accidentales. Estas cláusulas no modifican la naturaleza jurídica del contrato, pero son estas cláusulas en las que las partes establecen ciertas condiciones en específico. Por ejemplo, si es un contrato de compraventa en el que los pagos se van a hacer
no sé, durante 12 meses de manera mensual. En estas cláusulas se especifica el monto que se va a realizar cada cierto tiempo. También en estas cláusulas establecemos la jurisdicción bajo la cual se van a someter las partes en caso de que haya algún problema y ese tipo de cuestiones. Una vez explicado lo anterior, yo me despido de ustedes. Fue un gusto tenerlos una vez más aquí viendo nuestros videos. Les agradezco a todos aquellos que han estado mandando sus mensajitos con los temas que quieren que tratemos en los próximos videos. No se desesperen, ya les estamos poniendo atención, solamente que sí son demasiados y necesitamos estarnos organizando para ver cuáles son los temas que vamos a ir tratando. Pues, ¿qué les digo? Me despido, espero verlos en el próximo video, espero que se encuentren muy bien y hasta luego. No olviden dar me gusta, compartirlo, seguirnos en Facebook, estamos como Despacho Jurídico Sánchez Cruz y estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan. No olviden mandarnos mensajitos y nos vemos. Bye.